Bueno, vamos a retomar la noticia del día, Paulina, y es que el anuncio de los llamados aranceles recíprocos del presidente Donald Trump y sobre los cuales la Casa Blanca ha mantenido gran hermetismo. Pero hay que decirlo, Lorraine, muchos economistas temen que estas nuevas tarifas pues desaten una guerra comercial con unas consecuencias impredecibles. Es por eso que hoy Eric Cuesta y un grupo de expertos nos acompañan esta mañana para analizar a profundidad este tema. Eric y tus invitados, bienvenidos todos. Adelante. Buenos días, Lorraine. Paulina, se asoma la anticipación a lo que va a anunciar el presidente Donald Trump, pero bueno, vamos directo a lo que vinimos y es que llegó el día de la liberación para el comercio estadounidense, o al menos así lo ha denominado este miércoles, el 2 de abril, el presidente Donald Trump. En este contexto, las próximas horas perfilan como cruciales no solo para la economía de los Estados Unidos, sino además para el resto del mundo. Hoy Trump pone sobre la mesa lo que parece ser su estrategia comercial más ambiciosa hasta la fecha, lo que podría incluir la implementación de aranceles que se superarían el 20% y medidas recíprocas dirigidas a los principales aliados comerciales del país, así como a otras naciones. Pero revisemos el historial de las amenazas arancelarias que han marcado los últimos 2 meses. Hagamos esto. El 4 de febrero, la administración Trump anunció que iniciaba una ronda de aranceles del 25% para todas las importaciones mexicanas y de Canadá, y el 10% a las importaciones chinas. Pero ojo, porque el 3 de febrero la Casa Blanca decidió suspender temporalmente estas tarifas en un mes después, y escuchen esto atentamente, el 4 de marzo se reactivó el gravamen del 25% para México y Canadá. Pero el 5 de marzo, y esto lo estamos haciendo así sobre la marcha para que ustedes vean y entiendan, ¿no?, cómo han surgido estos 2 meses de aranceles o amenazas arancelarias. Y es que el 5 de marzo, el presidente Trump anunció una pausa a los aranceles para la industria automotriz. Acto seguido, el 6 de marzo, se suspendieron también los aranceles para los productos que cumplen con el Tratado México, Estados Unidos, Canadá o, como mejor lo conocemos, TMEC. Un acuerdo que se negoció durante el primer término del presidente. El 12 de marzo se anunció la implementación de aranceles del 25% a las importaciones de aluminio y acero. Posteriormente, el 26 de marzo, se informaron nuevos gravámenes del 25% sobre todos los automóviles enviados a Estados Unidos. Hoy, el 2 de abril, sabremos de qué se trata el Día de la Liberación Comercial de Estados Unidos, y a partir de las 12:01 de la madrugada del 3 de abril, es decir, de mañana, entran en vigor los aranceles. Esto si nada cambia a última hora. Ahora, ¿qué países y productos estarán incluidos y cuán severas serán las medidas anunciadas hoy a las 3 de la tarde desde la Casa Blanca? Bueno, para eso vamos a tener hoy un equipazo, ¿no?, para discutir, debatir y poner sobre la mesa lo que podría suceder. Y para eso me acompaña Gaby Berrospi, experta en finanzas y economía. Xavier Servi, aquí en el estudio, que es un gusto siempre tenerlo, experto en desarrollo financiero y analista. Y también a través de Zoom me acompaña Javier Díaz Molina, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia. Gusto tenerlos a los tres. Señores, la cosa puede ponerse color hormiga brava y queremos entender qué es lo que puede empezar a pasar en las próximas horas, ¿no? Y voy contigo, Xavier, para empezar en relación con la inflación. ¿Qué puede suceder? ¿Subirían los precios en las próximas horas, es decir, o en los próximos días, por decirlo de alguna manera? ¿Y sería esto un efecto que provocaría un efecto dominó precisamente para llevarnos a una recesión en el país? Mira, los indicativos muestran que las expectativas inflacionarias van en alza. Eso es una realidad. Y si tú me dices que voy a tener que subir los precios, porque piensa, yo tengo un auto. El auto usa miles de piezas y esas piezas no tan solo se producen en Estados Unidos, sino que vienen de Canadá, de México, de Corea del Sur. Yo tengo que hacer algo. Subo los precios y ¿qué pasa si el consumidor es sensible? Entonces, claramente la preocupación es que hay que dispare la inflación. Claro. Y si dispara la inflación, entonces te afecta a una economía que está ralentizando, o sea, hay una desaceleración económica, sigue creciendo, pero a un ritmo menor. Si tú le tiras la inflación, claramente la preocupación es que genere un stagflation, claro. O sea, una alta inflación
con recesión, lo cual no sería bueno. Y te hago esa pregunta precisamente porque por lo general hacemos la pregunta a casi todos los expertos y la respuesta es muy variada. Es decir, unos dicen que sí, otros dicen que no. Sí. Pero esto tiene mucho sentido porque inclusive se ha hablado de entre $1,200 a $2,000 en el aumento en gasto de bolsillo para cada uno de los hogares estadounidenses, lo que quiere decir que evidentemente posiblemente haya una alza en los precios. Ahora bien, Gaby, los mercados bursátiles, tu expertise, es decir, tu área de conocimiento grande, ¿no? Pues han cerrado, por lo menos en este último primer trimestre del año 2025, por debajo. Por ejemplo, el S&P 500 ha tenido una baja de 4.6%. Además, la confianza de los consumidores está por los suelos. En los últimos 3 años está en su nivel más bajo. ¿Qué sectores deberíamos estar preocupados o por ellos o se verán más afectados, no? Sí, por supuesto. Bueno, hemos visto una extrema volatilidad ahora último y eso se mide con el índice de volatilidad en la bolsa de valores. Cuando decimos que hay miedo, incertidumbre, el inversionista no es una opinión, es basado en una métrica que se llama VIX o índice de volatilidad. Entonces, ¿qué sectores van a ser los más afectados? En realidad, la bolsa en general ha estado retrocediendo, pero por supuesto los autos, que es el tema de esta semana por los nuevos aranceles, los semiconductores que son necesarios para la tecnología, esos serían los sectores que representan más riesgo esta semana y en la próxima semana, que seguro vamos a tener una continuación de respuestas de los diferentes países, ¿no? Algunos han dicho, como México, que van a responder con decisiones de aranceles al día siguiente, pero no todos van a responder tan rápido. Entonces, la guerra comercial se arma no cuando solo un país pone aranceles, sino cuando tenemos respuestas de otros países y se convierte en literalmente una guerra comercial. Así que la bolsa en general ha estado retrocediendo, pero también hay que poner un ojo a lo que ha estado subiendo, ¿ok? El índice de volatilidad sube cuando la bolsa baja, eso tiene una correlación inversa, y las materias primas, hay que tener mucho ojo a eso porque eso tiende a ser lo más beneficiado en contextos inflacionarios, en un contexto de incertidumbre, cuando hay miedo a una recesión. El oro, por ejemplo, es la época de los reyes, ha sido el refugio más clásico y lo que siempre ha funcionado, por eso en inglés le llaman un inflation hedge, que significa que por definición nos cubre de la inflación, claro, nos ayuda a mantener nuestro poder adquisitivo. Excelente. Ok, Xavier, para dejarte ir, porque sé que nos vas a acompañar solamente por esta porción no del segmento, te pregunto con referencia a lo que habla Gaby, ¿crees que es un buen momento para observar la bolsa y tal vez inclusive comprar algunas acciones? Y si es así, ¿cuáles serían las ideales? Mira, es que eso va a depender de tu estado financiero. O sea, si tú tienes solamente $10,000 y no tienes reserva de emergencia, olvídate de la bolsa de valores, aunque cualquiera te diga que está en un boom o que va a ser beneficioso, porque tú tienes que proteger lo más importante, que es la economía personal. Ahora, el que ya está en condiciones de invertir, digamos, que está lo que yo le llamo en el estadio de acumulación, está lo que le llaman el dollar cost averaging. ¿Qué quiere decir eso? Que básicamente tú sigues invirtiendo tu pago mensual y sigues comprando. O compras el mercado a través de los índices, compras a través de ETF. Acciones particulares, eso ya estamos hablando de otros $5, porque eso hay que estar analizando los estados financieros de cada compañía. Pero el que puede invertir, dollar cost averaging. No importa si la bolsa sigue subiendo o sigue bajando, it doesn't matter, you keep the long term. Tu plan es a largo plazo, dollar cost averaging. Bueno, pero ese es el que puede. El que claro, no, la prioridad es reserva de emergencia y cuidar la economía personal, porque los costos operativos del hogar van a estar aumentando y eso es más importante a corto plazo. Es decir, prepararnos para lo que pueda venir en los próximos meses. Excelente. Gracias por estar con nosotros, Xavier. Un placer. Que te vaya muy bien hoy. Sé que tienes algo muy importante que hacer y bueno, ojalá que te tengamos muy pronto. Sigo con mis otros dos expertos que nos van a seguir platicando y hablemos sobre acuerdos de libre comercio que existen, tanto bilaterales como multilaterales en general. Javier, voy contigo. Quiero hablar sobre esto. ¿Qué papel juegan los acuerdos comerciales preestablecidos en las regulaciones de estos nuevos gravámenes que posiblemente escuchemos a las 3 de la tarde el día de hoy, o los que ya están o que sabemos ya de ellos? Pues lo que nosotros pensamos, cuando digo nosotros, los países que tenemos acuerdos firmados con los Estados Unidos, es que los acuerdos nos protegían, establecían como las reglas de juego y teníamos certeza de esas reglas de juego. Sin embargo, en esta oportunidad, lo que nos dicen es I'm sorry, los acuerdos quedan
superados por esta decisión de los aranceles, porque lo que se está invocando para imponer los aranceles son razones de seguridad nacional. Y esa es una cláusula en la OMC y en los acuerdos que le permite a los países pasar por encima de dichos acuerdos para establecer medidas que uno espera sean temporales en el comercio entre los países. Razones de seguridad nacional permiten pasar por encima de estos acuerdos. Pero también esto podría crear conflictos bilaterales, ¿no?, entre naciones que hoy día tienen acuerdos. Por ejemplo, hablemos de Europa, la Unión Europea. Tú inclusive estuviste envuelto en ciertas negociaciones, o por lo menos presente, monitoreando las negociaciones entre la Unión Europea y Estados Unidos, y ese acuerdo nunca se logró llevar a puerto. Pero quiero salir de este tema para entrar en uno también que nos importa mucho, y es esos vegetales que ustedes comen en casa, esos vegetales, esas viandas, verduras que se comen en casa. En 2024 precisamente México exportó a Estados Unidos $617 mil millones y Canadá más de $417 mil millones, y obviamente no solamente en verduras y vegetales, sino en otros productos. Pero Gaby, ¿cuál podría ser la respuesta de los países afectados? Tú que estás también obviamente en la bolsa y ves tanto sobre esto, ¿cómo podrían responder los países? Bueno, algo muy típico es simplemente responder o sea, lo que se les está imponiendo a ellos, responder de esa misma forma. Es decir, si es 25% en las importaciones de autos, entonces ellos también lo aumentan. Ahora, aquí hay algo crucial para entender, ¿ok? Nosotros ya nos cobran diferentes países aranceles con autos. Es por eso que lo estamos llamando el Día de Liberación, porque acá hay un tema de justicia, que es lo justo, por lo que cuando uno viaja, uno no ve carros americanos así nomás, y eso es porque nos cobran esos aranceles. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos cobrar a esos países? De eso se trata. Okay, de hacerlo justo, de dejar que pues se aprovechen y ser ahí nosotros los únicos tontos que estemos teniendo que pagar porcentajes grandes, muchas veces diferentes productos, no solo de autos. Gaby, así que algo que puede pasar, lo más típico sería imponer tal cual lo que ellos tenemos muy poquito tiempo. Bueno, ya nos tenemos que ir. Le agradezco a ambos y sé que están en desacuerdo porque veo que Javier estaba moviendo su cabeza diciendo no, pero nos vamos a reunir nuevamente para retomar este tema porque hay mucho de qué hablar. Javier Díaz Molina, muchísimas gracias por estar con nosotros, y Gaby Berrospi, gracias por estar y por darnos este tiempo para explicarle a nuestra audiencia. A ambos muchísimas gracias. Ya saben que para más recursos financieros pueden visitar univision.com/posible. Ahí también encontrarán este segmento para que se informen un poco más. Por lo pronto vamos a una corta pausa y al regresar tendremos mucha más información aquí en Tu Voz, la Voz de la Mañana.